Buenas tardes, mis hermanos. Soy el pastor Enzo Vázquez Rojas de la Iglesia Bíblica Dios Proveerá. Hermanos, reciban en esta tarde un cordial saludo también de mi esposa, la pastora Anita López, para todos ustedes y que el Señor les bendiga. Vamos a meditar algunos momentos en la palabra del Señor y lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. La lectura bíblica la tendremos en el Evangelio según San Marcos, capítulo 5, del verso 24 al 34. Y le daré lectura en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Dios bendiga la lectura de su palabra. Hermanos, en esta narración bíblica quisiera destacar la actitud de la multitud que andaba alrededor de Jesús. Y esto a causa de las circunstancias que hoy nos obligan a no podernos reunir en nuestros templos. Situación que a algunos les ha traído tristeza, desazón espiritual, y otros incluso piensan que aparentemente Dios nos ha abandonado. Hermanos, la narración nos habla de que Jesús fue a la tierra de Gad, donde tuvo un encuentro con un hombre poseído por un espíritu inmundo, cuyo nombre era Legión, porque eran muchos. Este hombre tenía su habitación entre los sepulcros y era conocido en la región por cuanto habían tratado de controlarle con grillos y cadenas. Mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y quiero hacer notar, hermanos, que cuando la Biblia describe al endemoniado, en realidad se está refiriendo a la condición espiritual de cualquier hombre que no ha conocido a Dios. Esto también lo revela la carta a los Efesios, el capítulo 2, verso 1 al 3, cuando dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos,
y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero vemos que aquí Jesús reprendió a los demonios, los que saliendo de aquel hombre entraron en unos cerdos, que eran como 2000, y se lanzaron al mar. Y los que cuidaban a los cerdos huyeron, y escuche bien, dieron aviso en la ciudad y en los campos. Por todas partes avisaron de esto. Ahora, cuando la multitud vino y vieron sentado, vestido, y en su juicio cabal al que había estado atormentado por el demonio, tuvieron miedo y prácticamente echaron a Jesús. Rogaron a Jesús que se fuera. Estaban frente a una maravilla extraordinaria. Sin embargo, su actitud fue de temor y rechazo, que es la que asumen todos los incrédulos cuando la gracia se manifiesta en favor de alguna persona que es transformada por el poder de Dios. Así, Jesús se retiró de aquel lugar y el hombre que había estado atormentado por el demonio le rogaba que le dejase ir con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. El hombre se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Luego, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Otra vez él se encuentra rodeado de una gran multitud y él estaba junto al mar. Y dice la palabra del Señor que vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y fue en este contexto, hermano, que se encuentra nuestro texto, que nos narra que una mujer hace 12 años padecía de flujo de sangre y que había sufrido mucho de muchos médicos y nada hicieron por ella. Al contrario, le iba peor. Además que gastó todo cuanto tenía. Cada día moría un poco y nada podía hacer para evitarlo. Y antes de seguir adelante quisiera hacer la misma observación que en el caso del endemoniado. La descripción de la situación de esta mujer es la condición espiritual en la que se encuentra cualquier hombre o mujer que no ha conocido a Dios. Indefectiblemente, todos moriremos, como a esta mujer que se le escapaba la vida. Así también nos ocurre a cada uno de nosotros. Y no hay nada que podamos hacer. No sirve ni todo el oro del mundo. No importa cuán bien intentemos pasarlo en los placeres de este mundo, siempre nos irá peor. No hay solución aparente. La vida se nos va día por día. Pero en medio de la angustia, la mujer tuvo un privilegio extraordinario. En medio de sus penas, ella tuvo un privilegio extraordinario. Dice el verso 17, cuando oyó hablar de Jesús. Hermanos, si analizamos con detención el relato bíblico, nos daremos cuenta que Jesús siempre caminaba rodeado por una multitud y le apretaban, pero nada obtenían de él. Cuando estuvo en la tierra de Gad y manifestó su misericordia a un pobre hombre,
La multitud se asustó y lo echaron de aquel lugar. Y Dios ordenó al que recibió la sanidad que no se uniera a la multitud que lo acompañaba, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Luego, cuando él retorna, una vez más, le rodea la multitud. Camina con él, le aprietan. Pero para ellos esto es solo un evento que despierta cierta curiosidad. Hoy día podríamos llamarle un espectáculo dominical. Pero el problema radica en que no han oído hablar a Jesús. Ignoran quién es. Desconocen su poder y autoridad. En este caso es Jairo, un principal de la sinagoga, un príncipe de Israel, que no andaba en la multitud, pero que había oído hablar de Jesús. Y él sale con angustia de su casa a buscarlo. Y se acerca con humildad para solicitar la misericordia de Jesús. Leemos en Marcos 5, 22 y 23. Y vino uno de los principales de las sinagogas, llamado Jairo, y luego que le vio, él viene de su casa y cuando lo ve, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven, pon las manos sobre ella, para que sea salvo y vivirá. Y agrega Marcos: fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. La multitud que caminaba con Jesús y le apretaba era más bien un estorbo para aquellos que le buscaban. Y es aquí que encontramos a esta mujer del flujo de sangre, pero que oyó hablar de Jesús. Ella entiende que Él es su única esperanza. Decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Pero tenía que superar un obstáculo. La multitud. ¿Cómo acercarse a Él? La palabra nos dice que vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Sacó virtud. Hermanos, sacó virtud. No fue solo una más entre la multitud que aprieta. No, ella sacó virtud. Por otro lado, la multitud ni se enteró de lo que había sucedido. Sin embargo, Jesús se detiene y dijo: ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Sus discípulos le dijeron: Maestro, ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Note usted que ni sus más cercanos comprendían. Sin embargo, Jesús siguió mirando alrededor, hasta que la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecha, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Amados hermanos, ¿cuántos de nosotros por años hemos caminado con Jesús, pero hemos sido solo uno más en la multitud, arrastrados por la masa emocional que solo busca un espectáculo de día domingo? Tanto tiempo con Él y solo hemos sido testigos de cómo otros sacan virtud de Él.
Y entre la multitud incluso están aquellos que piensan que mientras más grande y bulliciosa es la multitud hay más poder. Y se entregan a la sensualidad de las emociones. Sin embargo, vemos aquí a una débil mujer que lucha contra la multitud, intentando acercarse al Señor de la gloria para sacar virtud de Él. Si tocare tan solamente su manto, seré salva. Hermanos, observa, Dios en estos días de pandemia ha dispersado a la multitud. Ya ni siquiera podemos concurrir a nuestros establecimientos, disculpen la expresión, para disfrutar de algún espectáculo cristiano, musical, o a sentir emociones. Quizás más de alguno hemos dicho, oh, ¿cuándo volverán esos días en que volveremos a estar juntos? Algunos dicen, cuando volvamos a estar en la iglesia, en el templo, entonces nos daremos cuenta de lo que tenemos. Y ahora estamos en nuestros hogares, solos en familia. Pero hermano, debes saber una cosa. Estás en tu casa con tu familia, pero el Señor está ahí contigo. El Señor está con nosotros. Hermano, tienes un amplio camino para acercarte a Él. Puedes extender tu mano y no te estorbará la multitud. Extiende tu mano, toca su manto y saca virtud. No necesitas la multitud. Él siempre estará para ti. Arrodíllate. Ora en su presencia. Cuéntale tus tristezas. Dile tu dolor. Háblale de estos angustiosos días. Jairo caminaba y Jesús venía detrás de él, rumbo a su casa. Y cuando él va transitando, vienen de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestan más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y mire lo que dice el verso 37, hermano. Y no permitió que le siguiese nadie. Dejó atrás a la multitud, a esos que le apretaban, y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Hermano, Jesús dejó de lado a la multitud. Él no quiere tratar con una eufórica multitud de 1000 cabezas. Él quiere atender tu problema. Él quiere estar contigo en tu casa. Él quiere tratar contigo. Estos son días de prueba para su iglesia. Él quiere tener comunión con nosotros, con los suyos. Fuera del mundanal ruido. Como dijo algún hermano, es increíble, pero Dios ha cerrado todos los templos del mundo. Pero Él no ha cerrado su iglesia. Porque nosotros somos su iglesia. Usted y yo, hermano. Nosotros somos su iglesia. Y Él dijo, donde hubieren 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Pero nos hemos acostumbrado a estas bulliciosas multitudes llenas de emociones. Sin embargo, Él va para tu casa. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y en esta hora, nada le impide a usted que se acerque a Jesús.
Nada te lo va a impedir como se lo impedían a la mujer del flujo de sangre. Y como la mujer, usted ha oído por años de Jesús. Doble sus rodillas, extienda su mano y encontrará misericordia. Hermano, ¿qué lo está consumiendo en esta hora? La cesantía, angustia, ansiedad, estrés, preocupaciones. Probablemente has perdido el sueño. Hermano, hermana, extienda su mano, toque su manto y virtud saldrá de él. Converse con él, lo tiene todo para usted ahí. Y él hará misericordia. Y luego vaya y cuente cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Dios te bendiga y te guarde. Oremos al Señor. Eterno Dios y buen Padre amado, cuántas gracias le damos, Señor, porque lo tenemos a usted. Pero quizás por mucho tiempo hemos ido caminando como uno más en la multitud. Pero en esta hora sean nuestros sentimientos de acercarnos a usted. Y nada lo va a impedir, Señor. Nada lo va a impedir acercarnos a usted, a implorar misericordia. Como dice su palabra respecto a Jairo, lo vio y se inclinó ante él. Nada más maravilloso que verlo, no estar en esa multitud emocional, tener un encuentro con usted en medio de nuestra iglesia, que es mi familia, y extender nuestras manos y usted las llenará de misericordia. Usted conoce lo que en esta hora nos aflige. Usted sabe, conoce nuestros corazones y le ruego que haga con nosotros misericordia. Por los medios de comunicación somos aterrados con malas noticias, malos augurios, pero nosotros hemos oído hablar de usted y sabemos que usted es grande en poder y en misericordia. Bendiga esta su palabra en nuestros corazones. Llénenos de su Espíritu Santo. Coloque paz, tranquilidad en nuestros corazones. Usted está haciendo algo extraordinario y siempre será lo mejor para nosotros, sus hijos. Gracias, Señor. Te lo rogamos todo por Cristo Jesús, nuestro buen Salvador. Amén. Hermanos, hermanas, Dios les bendiga y les guarde. Y nos vemos mañana, Dios mediante, a las 19:30 en nuestro culto virtual. Que tengan muy buenas noches.